Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos. Buenas noches, hermanos. Vamos a estar dando inicio al estudio bíblico del día de hoy. Gloria a Dios porque nos hemos podido reunir una vez más y con mucho gozo estamos hoy en la última enseñanza del estudio expositivo de Lucas. Realmente Dios ha sido bueno con nosotros al permitirnos estudiar de esta forma este libro del cual hemos extraído tantas enseñanzas para nuestra vida. Como hemos dicho ya anteriormente, pues más de 2 años en esto y Dios nos ha enseñado desde el principio hasta el final y estamos seguros que Dios ha sido bueno al permitirnos estudiar la Biblia de esta manera. Esperamos seguir haciéndolo, esperamos seguir estudiando libros en este formato y gloria sea a Dios porque podemos desmenuzar su palabra y podemos extraer de ella tantas enseñanzas útiles para nuestra esperanza, para nuestra piedad, para nuestra santidad y para que su nombre sea glorificado, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar estudiando Lucas capítulo 24 del versículo 49 al versículo 53 y el título de la enseñanza de hoy es Cronología de la Ascensión. Vamos a estar estudiando este relato de la ascensión brindado por Lucas. Vamos a estar también extrayendo algunas enseñanzas de él. Vamos a estudiarlo en un formato cronológico y esto se va a explicar por el bosquejo que vamos a presentar. Ya lo voy a presentar en unos minutos. Antes de eso, me gustaría orar, que pongamos este tiempo en manos del Señor y que sea Él quien bendiga esta exposición. Entonces, oremos en este momento. Señor, a ti sea la honra y la gloria por tu bondad y por tu misericordia. A ti sea la honra y la gloria por tu palabra, porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder estudiarla como tu pueblo. Y el día de hoy estamos muy gozosos, Señor, porque estamos concluyendo un libro de la Escritura, el libro de Lucas. Tú inspiraste a Lucas por medio de tu Santo Espíritu para que escribiera estas palabras y han sido un beneficio enorme para nuestra vida. Y en esta conclusión, Señor, queremos que tú sigas hablándonos.
Muchas gracias por tu palabra, gracias por ser bueno, gracias por tu presencia con nosotros. Y te rogamos, Señor, que este estudio sea útil para extraer aplicaciones prácticas y que podamos reflejar tu nombre en nuestro diario andar, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cronología de la ascensión. Vamos a estar estudiando entonces Lucas capítulo 24, desde el versículo 49 hasta el versículo 53. ¿Cuál va a ser el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando? Va a ser este que ustedes tienen por acá. Es un bosquejo bastante simple, pero realmente este bosquejo cronológico nos ayuda a extraer suficientemente el tema y el propósito por el cual este texto está plasmado en la escritura. Al ser el título Cronología de la Ascensión, entonces ustedes verán que el bosquejo es un antes, durante y después, es decir, una ascensión cronológica. Antes de la ascensión, nosotros lo que vemos en el versículo 49 es una promesa. Ese va a ser el primer punto del bosquejo de nuestra enseñanza del día de hoy. Luego, durante la ascensión, lo que nosotros vemos es una bendición. Ese va a ser el segundo punto de nuestro bosquejo. Y para finalizar, después de la ascensión hay una reacción. Ese va a ser el tercer punto de nuestro bosquejo. Y eso va a ser lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, desde el versículo 49 entonces hasta el versículo 53 del Evangelio de Lucas. La ascensión como tal es un evento sumamente importante para la historia del cristianismo. Me atrevo a decir incluso que es un evento que ha sido en cierta manera minimizada su importancia. Voy a explicarme con esto. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero nosotros los cristianos celebramos con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha euforia, con mucho gozo el nacimiento del Señor. Y en esta celebración del nacimiento del Señor, a lo cual nosotros le llamamos la Navidad, nosotros precisamente lo que hacemos es proclamar que Jesucristo nace al mundo para cumplir la vida del Mesías. Realmente nosotros estamos anunciando por medio del nacimiento de Jesús que Jesús va a cumplir con aquello que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Sin embargo, en la ascensión, nosotros lo que vemos es la proclamación victoriosa de Cristo Jesús diciendo, yo cumplí lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Y notan que es interesante que nosotros celebremos con tanto ímpetu y con tanta fuerza el nacimiento del Señor, pero que en muchas formas podríamos pasar desapercibido la ascensión, que llega a ser más bien esta proclamación por medio de la cual el Señor está anunciando que realmente cumplió aquello que se anunciaba en su nacimiento. No estoy con esto haciendo un llamado a una nueva festividad ni nada por el estilo, pero sí me gusta el hecho de que nosotros podamos observar la importancia de la ascensión. Es un evento que podríamos incluso ponerlo en semejanza al nacimiento del Señor Jesucristo, precisamente porque cumplen un propósito algo similar. El nacimiento está anunciando la vida del Mesías y las bendiciones que el Mesías va a traer con su vida, pero la ascensión está declarando que esa vida fue vivida y que el Mesías realmente tuvo una vida victoriosa, que el Mesías y sus acciones calzan con las profecías acerca del Mesías del Antiguo Testamento y él asciende al cielo en condición y en autoridad divina, demostrando que realmente es Dios. Cosa que ya había demostrado en su resurrección, pero ahora queda completamente claro delante de los ojos del mundo que Él vuelve a su trono, a su lugar, a su sitio, al cielo. Es súper interesante que nosotros hemos pasado tal vez desapercibido el tema de la ascensión, pero realmente es un tema muy importante. Tan importante es la ascensión del Señor Jesucristo, que sirve como conclusión de una historia, pero al mismo tiempo sirve como introducción de otra.
Son pocos los relatos que tienen esta naturaleza, que han de servir como conclusión de una historia y al mismo tiempo como introducción de otra. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se va, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, Lucas está concluyendo la historia de la vida del Señor con el mensaje de su ascensión. Él va al cielo, él sube al cielo en vista de sus discípulos. No obstante, él mismo Lucas, pero escribiendo el libro de los Hechos, introduce su libro con el relato de la ascensión, prácticamente diciendo que el Señor Jesús fue al cielo, pero cumple con la promesa de enviar el Espíritu Santo y ahora es el inicio de la obra del Espíritu Santo en la tierra, acompañando y empoderando a la iglesia del Señor Jesucristo para el cumplimiento de la gran comisión. Súper interesante que la ascensión entonces puede llegar a ser la conclusión de la historia del ministerio terrenal de Jesucristo, pero al mismo tiempo puede ser la introducción de la historia de la obra del Espíritu Santo en la tierra, empoderando a la iglesia para el cumplimiento de su labor. Por eso me atrevo a decir que la ascensión es un evento sumamente importante. Algunas religiones litúrgicas sí tienen una festividad para celebrar la ascensión, pero nosotros como cristianos y un cristianismo tradicional, nosotros ciertamente no tenemos ninguna memoria, ninguna fecha, ni nada por el estilo en el cual nosotros conmemoremos este evento, pero no perdamos de vista que es un evento sumamente importante para nuestro cristianismo. Entonces, en base a esto que acaba de decir y en base al bosquejo que les acaba de mostrar, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Nuestro primer punto entonces sería antes de la ascensión. En esta cronología de la ascensión, ¿qué sucede antes? Bueno, nosotros la semana pasada estudiamos que Cristo resucitado se presenta a sus discípulos y les muestra evidencias tanto físicas como espirituales de su resurrección. Las evidencias físicas, Él les muestra que puede comer, Él les muestra sus heridas y cosas por el estilo en las cuales el mismo Lucas en el libro de los Hechos dice que estos son pruebas indubitables de que Él resucitó. También les muestra pruebas espirituales, específicamente la Escritura, y les muestra cómo todo el Antiguo Testamento da evidencia de que Jesucristo, el Señor, debía morir, debía padecer, pero debía resucitar, y como todas las Escrituras hablan acerca del Señor Jesucristo. No obstante, también concluimos la semana pasada que con estas evidencias el regalo venía en un paquete donde también se incluía y una responsabilidad. Se da la evidencia de la resurrección y esto es para el gozo de los creyentes, pero también en el mismo paquete vienen las responsabilidades y estas responsabilidades son las de predicar el arrepentimiento y la fe y las de ser testigos acerca de la resurrección del Señor. Estuvimos hablando de que esta es la labor de la comisión de la iglesia y que en mucho sentido esto debe leerse en un tono sacrificial, puesto que ser testigo involucra defender con la vida el hecho de que lo que estamos predicando es una verdad. Ahora bien, el día de hoy, habiendo Jesucristo presentado las evidencias de su resurrección y al mismo tiempo, junto con las evidencias, haber dado responsabilidades a su iglesia de predicar y ser testigos, y que esto iba a ser realizado en un tono sacrificial, junto con eso viene una promesa también. La promesa la podemos leer en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Notan, se aclara que hay una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Hasta el momento lo que nos dice el texto es que la promesa es la promesa de mi Padre. ¿Y qué trae esta promesa consigo? Bueno, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A lo que el texto nos muestra, entonces, la promesa del Padre es una promesa que va a llenar a los discípulos del poder de Dios. Entonces, en vista de esto, el Señor Jesús les dice: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
Sin embargo, este texto en particular todavía no nos aclara cuál es esa promesa. No obstante, Lucas no solo escribió el Evangelio, sino que también escribió el libro de los Hechos. Y en el capítulo 1 se nos aclara cuál es esta promesa. En primera instancia, Hechos capítulo 1, versículo 4, nos habla en el mismo lenguaje que lo que acabamos de leer anteriormente. Dice Hechos 1:4, puede buscarlo en la copia de la escritura que usted tiene allí en su casa. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, es la expresión del mismo relato, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí se nos da un detalle más. Esta promesa que Jesús está anunciando, Jesús dice que ya la había anunciado anteriormente, la cual oísteis de mí. ¿Qué promesa ya Jesús ha anunciado a sus discípulos? ¿Qué promesa deben esperar los discípulos en Jerusalén? ¿Y qué promesa es la que va a venir del Padre para investir de poder a la iglesia? Bueno, si usted lee Hechos capítulo 1, allí mismo, versículo 6, perdón, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y noten aquí, en el versículo 8 es donde me quiero concentrar. Pero recibiréis, ¿y cuál es la palabra ahí? Poder. Hechos 24, versículo 49, nos dijo que la promesa del Padre era que los discípulos iban a ser investidos del poder del cielo, del poder de lo alto. Y aquí Jesús está diciendo, recibiréis poder. ¿Cuándo? Bueno, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos deja ya completamente claro el panorama de cuál es la promesa de mi Padre que se menciona en Lucas 24:49. Esta promesa que involucra poder de lo alto y esta promesa que involucra acompañamiento divino es el Espíritu Santo morando en la vida y en el cuerpo de los creyentes. Jesucristo menciona su promesa y el libro de los Hechos nos menciona que Jesucristo ya había anunciado esta promesa de antemano a sus discípulos. Esto calza con los relatos que nosotros leemos en el Evangelio de Juan, donde él, antes de sus padecimientos y antes de su muerte, declara a sus discípulos que él enviará un consolador para que esté con ellos y les muestre, les guíe la verdad y los empodere para el cumplimiento de su labor. Entonces, ¿qué promesa ya había sido anunciada por Jesús? ¿Qué promesa involucra poder de lo alto y es enviada por la autoridad del Padre? La promesa del Espíritu Santo. Y esto es entonces lo que Jesús está anunciando en Lucas 24:49, cuando dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta promesa, es decir, el Espíritu Santo, es el poder de la iglesia, porque con este poder dice en Lucas 24:49 que ellos debían quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. En la declaración de la promesa del Señor, nosotros vemos una expresión tanto de gracia como de bondad por parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primera instancia, el Espíritu Santo garantiza la eficiencia del trabajo de la iglesia. Esto es una gracia de Dios para con la iglesia, puesto que la iglesia no está predicando el evangelio y no está siendo testigos de la resurrección del Señor en sus propias fuerzas y con su propia sabiduría, sino que Dios ha sido bueno y ha mostrado su gracia para con la iglesia en el sentido en que la iglesia va a ir a predicar con el poder del Espíritu Santo, y esto entonces, como dije anteriormente, garantiza la eficiencia del trabajo de la iglesia, porque es un trabajo divino.
Por otro lado, la bondad de Cristo también se ve manifestada. ¿Por qué? Porque no los envía solos, no los envía desarmados. Cristo les dice, no salgan de Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Y Él muestra su bondad, esta bondad protectora, bondad que no expone a sus discípulos el cumplimiento de la comisión hasta que estén debidamente armados, armados con la promesa del Padre, armados con el Espíritu Santo. Y una vez el Espíritu Santo vino a la iglesia, esto se expresa en el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo los discípulos ahora sí están capacitados para salir de Jerusalén y son testigos no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque ahora sí están armados, cuentan con el empoderamiento del Espíritu Santo y pueden cumplir la comisión. Dios fue bueno, Jesucristo fue bueno al no enviarlos desarmados. Y ahora la iglesia cuenta con las armas adecuadas para la predicación del Evangelio, para ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y esto entonces garantiza la eficiencia del trabajo de su pueblo. Acompáñenme un momento a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Vean lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Poder, ¿con qué está relacionado? Según la promesa del Padre y según Hechos capítulo 1, versículo 8, que la iglesia ha sido investida por el Espíritu Santo. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Este trabajo de la iglesia que derriba argumentos, que destruye la altivez del corazón humano que se vanagloría en su conocimiento. Esta labor de la iglesia que lleva cautivo el pensamiento de la humanidad a la obediencia a Cristo. Esta forma en la que se predica el evangelio se hace y es efectiva precisamente porque la iglesia cuenta con el empoderamiento del Espíritu Santo para el cumplimiento de su labor. Por tanto, antes de la ascensión hay una promesa, y esta promesa del Padre es el Espíritu Santo para acompañar y empoderar la iglesia. Siguiendo con nuestro bosquejo, ya vimos entonces lo que ocurre antes de la ascensión, pero ahora ¿qué ocurre durante la ascensión? Bueno, durante la ascensión hay una bendición. Eso lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Lucas 24, 50 y 51. Dice así, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Este es el momento durante la ascensión. En el esquema cronológico que estamos estudiando, durante la ascensión hay una bendición. En primera instancia, antes de hablar de esta bendición, el versículo 50 nos declara que los sacó fuera hasta Betania. Ahora bien, el inicio de este versículo debería leerse de la siguiente manera. Usted en Reina Valera 1960 lo lee, y los sacó fuera hasta Betania. Una forma correcta que puede enriquecer nuestra comprensión del texto diría, y luego los sacó fuera hasta Betania. Y este luego debería interpretarse no como una acción inmediata, puesto que en el libro de Hechos, Lucas nos declara que después de la resurrección hasta la ascensión, ese periodo de tiempo conlleva 40 días. Jesús estuvo 40 días resucitado, hablando acerca del reino con sus discípulos.
Por tanto, no es una acción inmediata que inmediatamente después de que Jesús resucita, de que es visto por sus discípulos, de que las mujeres lo encuentran, de que se encuentra con los que van camino de Maús, luego llega a donde están los discípulos reunidos e inmediatamente ahí los saca y asciende. No, sino que es un proceso en el cual Jesús estuvo 40 días con ellos enseñándoles las cosas que él debía enseñarles acerca del reino de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, que es el pasaje de la comisión, nos dice que están en Galilea cuando él está expresando la comisión. No obstante, cuando nosotros leemos el relato de Lucas de la ascensión, vemos que lo saca a Betania. Entonces esto se explica de que no hay una contradicción geográfica en los relatos del Evangelio, sino que más bien Jesús ha estado enseñando a los discípulos durante todo este tiempo. Lo cual calza con el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque a Jesús lo mataron en una fiesta judía. ¿Se recuerdan cuál era la fiesta? La Pascua. La Pascua generalmente ocurre en la segunda mitad del mes de abril. Y si Jesús estuvo en la segunda mitad del mes de abril resucitado con sus discípulos y estuvo 40 días con ellos, y luego ascendió al cielo, ¿en cuál fiesta judía es que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia? En la fiesta de Pentecostés. Y cronológicamente esto calza, puesto que la fiesta de Pentecostés se celebra en la segunda mitad del mes de mayo. Entonces, todos los elementos calzan completamente y no hay ninguna contradicción. Ahora bien, Betania es un lugar conocido por el Señor. Tal vez nosotros no estamos muy familiarizados con Betania, pero tenemos por allí algún relato en los evangelios. ¿Se recuerdan de una persona que fue sanada, un ciego en Betania? Pero Betania incluye en su sitio algunos lugares bastante famosos y bastante conocidos. Por ejemplo, nosotros podemos recordar que en Betania vivía Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Nosotros podemos también mencionar que en Betania se encuentra este famoso lugar llamado el Monte de los Olivos. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque esto me lleva a lo siguiente. En Betania, Jesús lloró de tristeza. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? La humanidad de Jesús se expresa de una forma amorosa, llorando por la muerte de su amigo. En Betania, Jesús lloró. En Betania, Jesús sufrió la agonía, lo que sufrió en el Monte de los Olivos, cuando él estaba padeciendo la angustia de la proximidad de su muerte. No obstante, en ese mismo lugar donde él lloró y él sufrió la agonía, en ese mismo lugar, él declara la victoria de su obra ascendiendo a los cielos. Esto es sumamente interesante. Y a esto le añadimos lo siguiente. No solamente en Betania, él ascendió al cielo declarando su victoria, sino que también allí él regresará en su segunda venida. Y él expondrá al mundo lo majestuoso de su grandeza y de su deidad. Acompáñenme un momento a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Y allí en Zacarías capítulo 14, vean lo que dice versículo 4. Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esta es la ubicación de Betania, al oriente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta escena nos relata la segunda venida del Señor, donde sus pies tocarán la tierra se partirá en dos. Lo interesante es que esta venida que predica la grandeza del Mesías
y que viene con toda su justicia y que viene incluso con su ira contra las naciones para emitir su juicio. Esta grandeza del Señor se expondrá en el Monte de los Olivos, lugar de Betania, donde él antes había llorado, donde él antes había sufrido la agonía, pero donde predicó, expuso, anunció su victoria ascendiendo a los cielos y donde regresará poniendo sus pies en tierra. Esto me recuerda a mí que la humanidad del Señor en condición de humildad era solo un presagio de su grandeza. Ciertamente él vino en la condición más humilde, un pesebre, se humilló. Dice el libro de Filipenses, Pablo en Filipenses, se humilló hasta la muerte de cruz. Pero toda esta humildad del Señor era solamente un presagio de su grandeza. Y él anunciará su grandeza de manera contundente en su segunda venida, tal y como anunció su grandeza en su ascensión. Ahora bien, siguiendo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y allí mismo en versículo 50, nosotros vemos que después de que él los sacó a Betania, hasta Betania, dice, alzó sus manos y los bendijo. Por esto decimos que durante la ascensión hay una bendición. Durante la ascensión hay una bendición. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A qué se refiere Lucas con esto? Hay algunos detalles completamente interesantes acá. En primera instancia dice que levantó sus manos arriba al cielo, levantando sus manos, perdón. Dice, los bendijo, levantando sus manos los bendijo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una bendición? Bendición que también se sigue explicando en el versículo 51, donde dice, aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, en primera instancia hay que explicar lo siguiente. Cuando Jesús levanta sus manos al cielo, esto es una costumbre tradicional en la cultura judía y esto lo que está diciendo es, en forma simbólica por así decirlo, que las bendiciones vienen de lo alto, que las bendiciones vienen de Dios al hombre. Entonces, levantar las manos al cielo es un anuncio cultural por el cual el Señor está diciendo, está afirmando que las bendiciones vienen de Dios. Ahora bien, después de levantar estas manos al cielo, dice que los bendijo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender a qué se refiere la Escritura cuando habla de una bendición, porque es algo que nuestra cultura, incluso me atrevo a decir que nuestra cultura eclesiástica, la cultura de iglesia, el cristianismo moderno, ha tergiversado la palabra bendición y para muchos cristianos la palabra bendición puede estar significando una cosa completamente opuesta a lo que la Biblia habla acerca de lo que una bendición significa. La palabra bendición viene de una palabra griega que es eulogeo. Eulogeo muy probablemente les suena muy parecida a una palabra nuestra de español. Eulogeo. Se parece a la palabra elogiar. Precisamente esa es la raíz de la palabra elogio. Eulogeo es una construcción, es una palabra compuesta en el griego, donde eu significa hablar y logeo viene de la palabra logos, que significa palabra. Entonces, eu significa bien, hay un pequeño error. Eu significa bien y logos significa palabra. Entonces, eulogos o eulogeo lo que significa es hablar bien. Y en este sentido, nosotros lo podemos también traducir de una manera literal al español como elogiar. Eulogeo sería elogiar, hablar bien. Esta es la palabra en griega que se traduce en el Nuevo Testamento a la palabra bendecir, bendecidos o bendición. Eulogeo. Esta bendición, este elogio, no es una fuerza. No es una fuerza mística como en algunas ramas del cristianismo moderno se intenta vender una bendición, como si fuese una fuerza sobrenatural y mística.
La bendición, más bien, a la luz de la Escritura, es una consecuencia. Este elogio es una consecuencia de una conducta previa. Por ejemplo, si usted se devuelve al Antiguo Testamento, usted va a Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Usted va a leer una sección que es muy famosa, conocida como las bendiciones de la obediencia. Y en este texto se expresa Dios hablándole a Jerusalén, a Israel, diciéndoles que si eran obedientes en ciertos parámetros o ciertas órdenes que el Señor estaba dando, iba a haber bendición para su nación. Entonces, Deuteronomio capítulo 7 ilustra muy acertadamente el trasfondo de lo que una bendición significa. Una bendición es un elogio, una palabra bien hablada sobre alguien que, como consecuencia de una conducta previa, entonces es elogiado, es bendecido. La bendición, entonces, no es una fuerza mística. La bendición es una consecuencia. No obstante, cuando nosotros pensamos en la naturaleza del ser humano, nosotros nos damos cuenta que el ser humano no es digno de ser bendecido, sino de ser maldecido. Precisamente por la conducta que merecen sus actos. No obstante, nosotros vemos al Señor aquí en la ascensión bendiciendo a sus discípulos. Y la pregunta es, si la bendición es una consecuencia de una acción humana, ¿qué acción humana hicieron los discípulos para merecer ser bendecidos por el Señor? No, los discípulos no hicieron ninguna acción. El Señor hizo la acción. Y precisamente en la ascensión del Señor Jesucristo, Él está diciendo, yo ya hice la obra humana durante mi encarnación y en el momento en que estoy ascendiendo al cielo, los bendigo no por algo que ustedes han hecho, sino por lo que yo he hecho por ustedes. Así que la bendición que ustedes están recibiendo es una consecuencia, pero no es una consecuencia de sus actos, sino, dice el Señor, es una consecuencia de mis actos. Las bendiciones del cristiano son una consecuencia de la vida del Señor Jesucristo. Una vida perfecta y obediente, una vida sumisa hasta la muerte de cruz, una vida que en la muerte y en la sepultura no se quedó, sino que resucitó. Y todas las bendiciones del creyente son una consecuencia de la vida de Cristo. De la vida de Cristo, de la obediencia de Cristo, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque la naturaleza de la palabra bendición no es una fuerza mística, sino una consecuencia de una acción. Por tanto, tengan mucho cuidado cuando ustedes escuchan a algunas personas hablar que se autodenominan cristianos y que según ellos tienen el poder para bendecir a otros. Yo te bendigo en el nombre del Señor, bendigo tus finanzas, bendigo tu salud, declaro que esto y aquello. Hermanos, esto no tiene ningún sentido con la palabra bendición de la Escritura, porque la palabra bendición de la Escritura es una consecuencia, no es una fuerza mística. Y en el sentido de una consecuencia, los cristianos somos bendecidos. Sí, es una consecuencia. ¿De qué? De la vida de Cristo. La vida de Cristo perfecta, sumisa, la vida de Cristo quien murió, fue sepultado y resucitó, trae como consecuencia la bendición para el creyente. Incluso, vean lo que dice Efesios capítulo 1 al respecto. Efesios capítulo 1. Aquí en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oh, alto ahí, no voy a terminar todavía de leer el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito, elogiado, eulogos, elogiado sea Dios. ¿Por qué?
porque nos bendijo, nos elogió a nosotros con toda bendición espiritual, con todo elogio espiritual en los lugares celestiales. Ahora bien, si la bendición es una consecuencia de algo, ¿por qué el Padre bendice al hombre? Según Efesios 1:3, donde el apóstol Pablo está bendiciendo a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, ¿por qué el Padre bendice al hombre? ¿Cómo termina el versículo 3 de Efesios 1? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Generalmente cuando hablo con los jóvenes, y tuvimos pues casi todo un mes hablando al respecto de esto el año pasado, yo les digo que mi palabra favorita en la Biblia es la palabra en. Alguien podría decir, Henry, pero usted está loco, ¿cómo su palabra favorita va a ser una preposición? Porque esta preposición tiene tanto sentido para la doctrina cristiana. Las bendiciones del cristiano. Dios bendiciendo al creyente. Pero estas bendiciones son una consecuencia ¿de qué? De que el creyente está en Cristo. Dentro de, es lo que significa la preposición en. Y nosotros estando en Cristo, ingresamos en Cristo por medio del mensaje del Evangelio, de la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él, estamos en Cristo. Y estando en Cristo, el Padre nos bendice con toda bendición. Según las palabras de Pablo allí en Efesios capítulo 1, estas bendiciones son bendiciones espirituales en los lugares celestes, las mejores bendiciones. Estas bendiciones las tiene el creyente porque está en Cristo, es decir, como una consecuencia de la vida de Cristo. Hermanos, mucho cuidado con cómo interpretamos la palabra bendición en nuestro andar diario. La bendición no es una fuerza mística, que yo puedo andar repartiendo bendiciones como si fuesen confites. La bendición es una consecuencia y el ser humano es bendecido en consecuencia de la vida de Cristo Jesús. Algunos actos humanos y morales tienen una bendición como consecuencia. Si una persona siembra la semilla, la consecuencia es la bendición de que nazca fruto. Sin embargo, cuando Jesús bendice a los discípulos, Él levanta las manos al cielo diciendo, toda bendición recibida viene de lo alto. Por tanto, nosotros podríamos llegar a jactarnos de que las bendiciones que tenemos son una consecuencia de nuestra vida. Pero no olvidemos que las bendiciones vienen del cielo, vienen de Dios. Usted tiene quizá una casa, un techo donde vivir. Eso es una bendición de Dios para usted, es un elogio de Dios para usted. Eso proviene de Él. Usted podría decir que es el sudor de su frente y es su trabajo. ¿De dónde viene su trabajo? De sus conocimientos. ¿De dónde viene su conocimiento? ¿De dónde viene su inteligencia? ¿De dónde viene su fuerza? Hermanos, toda bendición que la humanidad pueda recibir proviene del cielo. Y las bendiciones mejores las recibe el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano está en Cristo. Y todas las bendiciones del cristiano son una consecuencia de la vida de Cristo. Por tanto, durante la ascensión, nosotros lo que vemos es al Señor bendiciendo a sus discípulos. ¿Y cómo termina el libro de Lucas? Después de la ascensión, ¿qué ocurre? Ya vimos antes de la ascensión una promesa, el Espíritu Santo, que va a empoderar al creyente, va a empoderar y acompañar a la iglesia para el cumplimiento de su labor. Ya vimos durante la ascensión una bendición que viene de lo alto, una bendición que es una consecuencia de la vida de Cristo y el triunfo de Cristo, de la obediencia de Cristo, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Y después de la ascensión, una vez que Jesús se fue al cielo, ya no es visto por los discípulos. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la ascensión hay una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aquí vemos elementos importantes. Uno de ellos, el primero de los elementos que aparece aquí, es que inmediatamente después de que Jesús desaparece de sus vistas, ellos le adoran. La ascensión del Señor es el anuncio de la victoria de su ministerio terrenal. Y la consecuencia, la reacción de sus discípulos es adorarle. Mis hermanos, nosotros estamos terminando de leer el Evangelio de Lucas. Y con los discípulos hemos sido testigos de la obediencia del Señor durante su ministerio terrenal. Y aunque nosotros no estamos viendo al Señor ascendiendo de manera literal enfrente de nuestros ojos, nosotros hemos visto la victoria de su ministerio. Y la victoria de su ministerio debería llevarnos a la vida de adoración. Una vida de adoración es una vida obediente y sumisa al Señor, una vida que proclama la grandeza del Padre y vive de acuerdo a su grandeza. La adoración no es simple y sencillamente cantar, como algunas personas han minimizado el término. No podemos leer este texto y decir que ellos, después de haber visto al Señor en el aire, cantaron. Puede que hayan expresado la adoración por medio de cantos, no lo niego, puede suceder, pero la adoración es más que cantar. La adoración es proclamar la grandeza de la gloria de Dios con una vida sumisa, entregada y arrodillada, postrada al Padre, que viene siendo el significado literal de la palabra adorar, postrarse. Después de ellos ver la grandeza del Señor, su reacción fue una adoración, fue postrarse delante de su presencia, siendo testigos de su grandeza. No solo le adoraron, sino que también volvieron a Jerusalén con gran gozo. El elemento que se menciona, volvieron a Jerusalén, me remonta a mí al mandato que Jesús les había dado junto con la promesa en el versículo 49, donde les dijo, voy a enviarles la promesa de mi Padre, pero antes de que esto venga, estén en Jerusalén y no salgan de allí. Ahí lo que yo veo es que después de que ellos adoraron al Señor, fueron obedientes. El Señor les dijo, vayan a Jerusalén, y ellos hicieron tal y como el Señor les había dicho. Fueron a Jerusalén. La vida de adoración está íntimamente relacionada con la vida de obediencia. Sin embargo, y aquí hago otro paréntesis, en muchos contextos eclesiásticos modernos, en muchos contextos cristianos del día de hoy, la palabra adoración tiene un divorcio a la obediencia. Y esto no es así, hermanos. He visto personas entrando a templos, a iglesias, adorando al Señor con sus cantos y sus manos levantadas en el aire, pretendiendo que ese momento de cantos, ese momento de adoración, ese momento de cerrar los ojos y hacer un esfuerzo por sentir la presencia del Señor, pretendiendo ellos que ese momento es adoración, pero inmediatamente después de que salen del templo, siguen una vida de desobediencia a los mandatos de Jesucristo, a los mandatos de Dios. Como una persona puede entrar al templo, puede levantar sus manos y puede decir que está adorando al Señor y luego salir de ese edificio y seguir teniendo una vida de promiscuidad, una vida de adulterio, una vida de fornicación, cuando realmente esto es una oposición directa y extrema a una vida de obediencia al Padre. Hermanos, la adoración no es un tiempo de un culto, la adoración es un estilo de vida, una vida que obedece al Señor. Los discípulos adoraron en el momento en el que el Señor ascendió a los cielos y se regresaron a Jerusalén obedeciendo el mandato del Señor. Y ahora, esta expresión de adoración que va vinculada con una vida obediente, también está relacionada con el gozo. Porque dice que cuando ellos volvían a Jerusalén, iban con gozo. Si usted
ha leído con atención lo que hemos visto en Lucas, antes de que el Señor Jesús apareciera en condición de resurrección delante de sus discípulos, ¿cómo estaban los discípulos? Atemorizados. Estaban encerrados en una casa por miedo de las personas en Jerusalén. Pero ahora, después de que Jesús asciende y les ha hablado las palabras y las bendiciones que Él quería expresarles, ya no hay temor en ellos. Ahora hay gozo. Y por otro lado, termina el versículo 53 diciendo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Jesucristo se fue, ya no está con ellos. Ellos vuelven a Jerusalén y ahora van al templo. Alguien podría decir, se están devolviendo a la religión de su judaísmo. Están retrocediendo. No, no, no. Jesús no vino para hacerlos no judíos. Jesús vino para darles vida. Ellos siguen siendo personas judías. Pero ellos, cuando vuelven al templo alabando y bendiciendo a Dios, vienen con la religión de su judaísmo aclarada frente a sus ojos. Porque la religión judía anuncia al Mesías, pero ellos ya han sido testigos del Mesías. Y cada elemento de la religión judía, ahora ellos comprenden que anunciaba al Jesucristo que acaban de ver ascender a los cielos. Ellos vuelven al templo y muchos de los elementos que ellos observan en la construcción de este templo, muchos elementos de la praxis religiosa, recuerdan al Señor, recuerdan al Mesías. Ellos vuelven al templo donde se hacen sacrificios. Ellos observan esos sacrificios y dicen, Jesucristo fue nuestro sacrificio. Ellos vuelven al templo donde se hacen oraciones y plegarias al Padre, donde se hacen ofrendas a Dios. Y ellos vuelven a ver esos elementos y dicen, Cristo fue la ofrenda del Padre para nosotros. Y ellos ahora no solamente tienen una religión, sino que ellos ahora comprenden lo que su religión anunciaba. Estaban siempre en el templo. Y cuando usted enriquece el estudio de Lucas y continúa después de estudiar Lucas a leer el libro de los Hechos, usted se dará cuenta que la presencia de los apóstoles en el templo venía acompañada de una proclamación de la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la predicación del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón? Él anuncia a Cristo en el templo. ¿Se recuerdan? Después de haber sanado al cojo que estaba allí. Y el anuncio que él hace. Vosotros matasteis al autor de la vida. De hecho, en esa predicación el apóstol Pedro habla de que todo lo que el Antiguo Testamento decía, lo decía en referencia al Señor Jesucristo. Esto nos aclara a nosotros de que cuando los apóstoles, después de la ascensión del Señor Jesucristo, regresan al templo, lo hacen porque ya comprenden lo que su religión anunciaba. Comprenden que su religión anunciaba a Jesucristo, con quien tuvieron una relación personal y a quien acaban de ver ascender a los cielos. Hermanos, así termina el Evangelio de Lucas, con una cronología de la ascensión, hablándonos de la preciosa promesa del Señor Jesucristo para su iglesia, el Espíritu Santo que nos da poder. Hablando de las bendiciones que el creyente va a recibir en Cristo Jesús como consecuencia de la vida de Cristo. Y hablando de la reacción de los discípulos después de ver la obra del Señor. Una reacción de adoración, una vida postrada delante de Dios, una vida para la honra y la gloria del Señor. Y ese mensaje nosotros debemos recordar. Debemos recordar que no estamos solos, ni somos débiles. No estamos solos. Él está con nosotros y no somos débiles porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si somos sus hijos, si somos su iglesia. No estamos solos y no somos débiles. La ascensión del Señor Jesucristo nos recuerda que somos bendecidos. Y la bendición es una consecuencia, pero las bendiciones que nosotros recibimos son una consecuencia de la vida de Cristo. Eso explica por qué las bendiciones son tan hermosas. Porque quien causa estas bendiciones es el Señor Jesucristo, con una vida
perfecta, un sacrificio sumiso. Y por otro lado, el mensaje de la ascensión del Señor Jesucristo nos recuerda cuál debería ser la reacción de nuestra vida delante de su poder. Una vida de adoración, una vida que proclame al Señor Jesucristo en cada elemento cotidiano. Y así termina el Evangelio de Lucas. Podríamos decir hoy, la ascensión es la conclusión del Evangelio, siendo la conclusión del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pero no olviden que la ascensión también es la introducción del libro de los Hechos, siendo el comienzo de la obra del Espíritu en la tierra. Obra del Espíritu que continúa hasta el día de hoy, porque el Espíritu está en nosotros, su iglesia, nos sigue empoderando para el cumplimiento de su comisión, hasta que el Evangelio sea predicado a toda lengua, toda tribu y toda nación. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Me acompañen en oración, por favor. Padre, te damos gracias. Tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos porque hace muchos años tú inspiraste al apóstol Lucas para que nos hablara, para que escribiera estas palabras, y hoy, Señor, estamos gozosos de que tú hayas permitido e inspirado que el apóstol escribiera este texto, que ha sido de gran beneficio para nuestra vida y que hemos crecido muchísimo a través de su estudio. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque no nos has dejado solos, estás siempre con nosotros como lo prometiste. Has enviado tu Santo Espíritu, quien nos da poder para que nuestra tarea sea cumplida con eficiencia, que nos da poder, que no nos has dejado desarmados, sino que nos has dado armas espirituales poderosas por medio de la bendición de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque también tú nos recuerdas y nos animas, Señor, a, a tener en mente que hemos recibido las más grandes bendiciones como consecuencia de tu vida en la tierra. Gracias, Señor, por tu vida perfecta, y porque por medio de tu vida perfecta, por medio de tu muerte, de tu sepultura y de tu resurrección, la consecuencia de ello ha sido la bendición para nosotros. Bendiciones que no somos dignos de recibir. En nuestra naturaleza somos los merecedores de las más grandes maldiciones, pero tú te hiciste maldito por nosotros para que nosotros en ti seamos benditos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque también tu ascensión nos recuerda cuál debe ser nuestra reacción ante tu poder y tu autoridad. Nos recuerda que debemos vivir una vida de adoración, postrados delante de ti, una vida de obediencia, una vida de gozo, una vida que proclame en cada elemento de la cotidianidad tu grandeza y tu evangelio. Gracias, Padre, por permitirnos terminar el estudio de este precioso libro. En tu mano nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. No se imaginan el gozo que siento por haber terminado este libro. Recuerdo el día en que lo empezamos. Recién habíamos terminado la serie de Cristo en Hebreos e iniciamos la exposición del Evangelio de Lucas. Incluso recuerdo que a mí me tocó el primer sermón, la primera exposición, dando los detalles para entender el contexto, el destinatario. Y hoy estar terminando este sermón es un recordatorio de que Dios es bueno. Personalmente yo le agradezco a Dios porque me permitió empezar y terminar este estudio, y eso es por la gracia del Señor. Hermanos, muchas gracias. Habiendo terminado este estudio, vamos a estar iniciando otro el próximo miércoles. Hermano Jeremy nos va a estar bendiciendo con un estudio excelente que tiene por título La providencia divina, y vamos a estar estudiando esa doctrina, la doctrina de la providencia, y espero que también estemos animados para iniciar este estudio temático, y una vez que este estudio termine, deseamos iniciar un estudio expositivo como el que acabamos de realizar del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes.
Si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Ya el domingo nos vamos a reunir en el templo. Al menos los que pueden salir el domingo por cuestiones de restricción, nos vemos el domingo. Si alguien no ha hecho la reservación de su espacio, no ha llamado para confirmar que va a asistir, ya sea al culto de las 8:30 o al de las 11, hermanos, estamos solicitando que por favor se comunique para nosotros ya tener completamente claro cuáles son las personas que van a estar con nosotros y poder cumplir con el protocolo de la manera más ordenada. Por favor, comuníquese. Este favor también lo pido, mis hermanos. No nos quedemos ahí en la casa. La iglesia es mucho más que ver el sermón en una pantalla. Vengamos a la iglesia, vengamos al templo. No nos acostumbremos a esta pasividad. Vengamos, hermanos. Se va a estar iniciando una serie de predicaciones que tiene por título Reiniciar, precisamente para recordarnos que después de todo este letargo eclesiástico, por así llamarlo, de esta etapa donde hemos estado en nuestras casas y así, debemos reiniciar con fuerzas en nuestros hábitos y en nuestras costumbres como iglesia. Hermanos, los animo a que vengamos, que si está en la medida de lo posible, si usted no tiene ningún síntoma, eh, acérquese a la iglesia, va a estar protegido, hay un protocolo de ingreso, eh, todo está aseado. Hermanos, seamos una iglesia activa y vengamos para darle gloria a Dios porque nos ha devuelto este honor y ese privilegio de estar en armonía con los hermanos en el templo. Muchas cosas son distintas, bueno, esa es la naturaleza de la época en la que nos tocó vivir, pero hermanos, podemos tener armonía unos con otros aún, y esto es una gracia de Dios para con nosotros. Entonces, los animo con eso, espero verlos este domingo, los jóvenes el viernes hay reunión, los que no pueden salir domingo por cuestión de restricción, el fin de semana siguiente los cultos son sábado y domingo, como lo hemos anunciado anteriormente. Entonces los sábados se van a estar congregando las personas cuyas placas les permiten salir y el domingo viceversa. Y hermanos, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, vivamos una vida de adoración postrados delante de Él y démosle toda la gloria y la honra. Eso sería todo de mi parte, hermanos. Estamos despedidos. Muchas gracias.